Este video vamos a hablar siempre sobre el manejo de celdas en una fórmula. Vamos a hablar sobre las referencias de celdas, que se pueden desarrollar las referencias dentro de una misma hoja, entre hojas o entre libros. Vamos a trabajar con un poquito, vamos a poner un par de datos para poder hacer referencia a una celda. Lo hacemos mediante con solo seleccionar una celda. Vamos a ver el punto y coma, el valor que me pide. Seleccionamos las celdas por separado. Para poder seleccionar un rango, entonces lo que hacemos es que damos clic en la primera celda y sin soltar el clic hacemos la cobertura de todas las celdas, y esa es la forma en la que hacemos con respecto a un rango. Si queremos hacerlo de manera matricial, seleccionar el mismo grupo de celdas con el que vamos a trabajar. En este caso tenemos 5 celdas por cada una de las columnas que deseamos sumar, y seleccionamos 5 celdas donde vamos a establecer los totales. Con las celdas seleccionadas, entonces comenzamos a escribir la fórmula. De manera predeterminada lo voy a escribir en la primera celda y vamos a seleccionar todo el rango de la primera, que es la que vamos a sumar, con todo el rango de la segunda. Y como es una fórmula matricial o una fórmula lineal, para poder ejecutarla vamos a presionar Control Shift Enter para poder establecer los resultados, y automáticamente hace la sumatoria respectiva de celda con celda de los rangos que hemos seleccionado. La diferencia con las celdas normales es que pueden notar en la fórmula lo que tenemos es solo el nombre de la fórmula y sus parámetros, y en una celda de una fórmula matricial tenemos un corchete al inicio y un corchete al final, que nos indica que eso es una celda que pertenece a una referencia matricial. Si nosotros quisiésemos hacer referencias entre hojas, podemos hacer, por ejemplo, tenemos aquí dos valores y vamos a trabajar con los que están a este lado. Entonces decimos que queremos multiplicar, por ejemplo, esta con la de otra hoja. Lo que hacemos es que ahí mismo donde estamos redactando nosotros no nos salimos, dejamos la edición en esa celda y nos movemos a la hoja donde queremos hacer la referencia. Ven en la parte de arriba que ya define cuál es el nombre de la hoja a la que nos hemos movido, y confirma la referencia que deseamos. Ahí mismo donde estamos ubicados, si debemos continuar la fórmula, digamos que queremos multiplicar otra vez por otra del otro lado, seguimos editando la fórmula ahí, nosotros vamos a revisar cómo va la fórmula en la parte de la barra de fórmulas y luego nos movemos a donde queremos hacer otra referencia. Si nosotros no hemos terminado de complementar, por ejemplo, establecer cuál es el tipo de operador que vamos a usar, establecer el separador de parámetros de la fórmula o cerrar paréntesis, al momento que cambiamos de hoja nos cambia la referencia. Entonces, si nosotros nos movemos aquí, agrega el cambio de referencia. En cambio, si nosotros lo que hacemos es eliminar, no ponemos ningún parámetro ni nada, lo que al cambiar la hoja ya nos hace el cambio. O sea, vamos a ver nuevamente, vamos a volverlo a hacer. Lo que queremos cambiar aquí, multiplicamos por este otro valor que tenemos acá. Si yo me cambio de hoja, ven, vuelve a hacer el cambio a la misma celda que yo hice referencia, pero en la nueva hoja. Y nosotros no queremos de esta hoja, sino que queremos la de esta. Entonces por eso es necesario que hay que evaluar, y nos movemos ahora sí a esta otra y lo vamos a poner por esta otra de aquí. Y ahora sí damos enter. Y ahí sí hace el cambio. Entonces, como pueden notar, de lo contrario no podríamos, nos cambia la referencia. Entonces primero hay que aplicar el separador o el operador, o definir realmente que cierra la fórmula.
Incluso si ahí en donde habíamos hecho la referencia terminaba la fórmula, con dar enter automáticamente nos regresa a la página. Vemos que nosotros solo queremos multiplicar o sumar. Vamos a ponerle sumar a ese otro valor con haber hecho la referencia. Si ahí eso es todo lo que queremos hacer, damos enter y automáticamente nos regresa a la hoja donde estábamos trabajando la fórmula. Eso es con respecto a fórmulas con referencias entre hojas. Si lo queremos hacer entre libros, digamos que aquí vamos a poner una fecha. Vamos a trabajar con fechas ahora. Vamos a poner la fecha de hoy. Y en la otra hoja vamos a poner otra fecha. La fecha con la que estamos trabajando está como día, mes y año. Entonces vamos a poner lo mismo aquí. Vamos a ponerle a 20 de mayo del 2014. Entonces queremos saber el número de días que han transcurrido entre las dos fechas. Nos vamos al otro libro donde está la fecha última vez, nos muestra el nombre del libro, luego el nombre de la hoja y por último la referencia de celda. Aplicamos el separador y nos vamos a la otra referencia, damos enter y ahí está el número de días que han definido las dos fechas. Pueden ver, no es necesario incluso que tengamos abierto el archivo después de que hemos hecho la referencia. Podemos cerrarlo, le vamos a dar salvar y aquí siempre se efectúa y ahora ya lo que hace es establecer toda la dirección donde está aplicado el archivo. El único problema que pudiese generarnos es que el archivo cambiara de localización. Si yo cambio aquí la fecha, digamos que quiero que sea ahora 25 de noviembre del 2015, automáticamente hace el cálculo. Siempre la referencia está activa, siempre y cuando el archivo no sea eliminado o sea movido precisamente de la localización que estaba cuando nosotros hicimos la referencia. Y eso forma en la que funcionan las referencias entre hojas también, entre libros, perdón.